ustedes están viendo en este momento un diagrama de 3 dimensiones para realizar la suma de 2 vectores. Hemos propuesto el vector U, cuyos componentes son 1, 1 y 1. Y ustedes lo tienen allí en la gráfica. Queremos realizar una suma con el vector 2, 3, 4 de 3 componentes sobre el final del vector U, que es el vector 1, 1, 1. Sobre ese punto final vamos a graficar el vector B, que es 2, 3, 4. Si graficamos el vector 2, 3, 4, comenzando en el terminal de U, nos lleva hasta aquí. Y si nosotros encontramos el punto final del vector al que nosotros hemos trasladado, vamos a trazar el vector final desde el origen hasta este lado. Es decir, le llamaremos el vector W. Y ese es lo que conocemos como la forma de suma de vectores en el método del polígono. Es lo que les recomiendo poner en práctica, ya sea en GeoGebra o en forma manual, con sus talentos de cada uno. Ahora veamos el método de suma. Como vimos en L2, por el método del paralelogramo, ahora lo vamos a hacer en el método de 3 dimensiones. Asimismo, proponemos la suma de 2 vectores. Y vamos a proponer la suma del vector U, que es 1, 1, 1, y la suma del vector B. Los 2 vectores para la suma están listos. ¿Cómo hacemos el método del paralelogramo? Primero vamos a trazar un vector paralelo a U desde el final de este vector. Desde U, final del vector U, un vector paralelo a B de esta manera. Ya tenemos un vector paralelo al paralelo U. Y finalmente trazamos un vector paralelo también a U desde este extremo hasta este otro final. Completando de esta manera, como ustedes ven, el paralelogramo. Al final, ¿cuál es la solución de la suma? El vector que va desde el origen hasta el terminal, dándonos como resultado 3, 4 y 5, que ustedes verificarán con el efecto de hacer la suma algebraica. Como tarea, cada uno debe desarrollar una suma de 2 vectores en la forma poligonal y otros 2 vectores diferentes en la forma de paralelogramo y envían la realización en GeoGebra mediante foto o video. Muy bien, y sobre todo poner en práctica, porque para ustedes es el fruto de lo que puedan aprender. Avancemos en el producto de vectores en R3, es decir, con componentes esféricos para la ubicación de los puntos. Las operaciones que hemos realizado han sido ya la suma, la resta de vectores y composición de vectores. Ahora nos vamos a concentrar en el producto.
El producto de vectores tiene tres formas de ser realizado. Primero, podemos multiplicar el vector por un escalar o realizar el producto escalar de vectores o realizar el producto vectorial de vectores. Expliquemos cada uno de ellos. Un producto escalar simplemente consiste en tener un escalar, en este caso A, y tener un vector, un ejemplo concreto, y formular una operación que nos dice, por ejemplo, obtener A, B. ¿Qué nos está pidiendo? Que el vector A sea multiplicado por el vector B. En ese sentido, la operación por un escalar consiste en tomar el escalar y multiplicar por todos y cada uno de los componentes vectoriales que nos han sido proporcionados. Entonces, la solución al problema se da cuando el escalar se ha multiplicado por cada uno de sus componentes. Así, este resultado nos da que A por B ha sido igual a menos 3i menos 9j y más 3k. Hemos terminado el producto de un escalar por el vector. Vayamos a la segunda forma, la multiplicación del producto vectorial escalar. Para eso vamos a utilizar el vector b que hemos propuesto como ejemplo y este segundo vector que también está propuesto como ejemplo, el vector t. Hacemos en primera instancia el producto b vector por t vector. ¿Cuál es el resultado de este producto? Pues simplemente ubicamos los componentes del vector t multiplicado por los componentes del vector t. En este caso, 4i, 2j y 3k. Cuando hemos ubicado, multiplicamos componente por componente, los i con lo i, j con j y k con k, ignorando las letras, porque el resultado que nos tiene que dar de b por t tiene que resultarnos un escalar. Entonces, si hacemos 1 por 4, que aquí se sobreentiende el 1, estoy multiplicando entonces los coeficientes. 4 con su propio signo. A ver si escriben mejor este. 4. Los componentes j, 3 por 2, 6. Con el resultado 6. Y los componentes k, menos por más, menos 1, se sobreentiende 1 por 3, 3. Así que el producto vectorial b por t ha sido 4 más 6, 10 y menos 3, 7. Es decir, se llama producto escalar de vectores porque al realizar la multiplicación lo que hemos obtenido es un escalar que nos da como resultado. Nosotros podemos hacer el producto inverso, es decir, ahora hagamos la multiplicación de t por b para demostrar alguna propiedad de las cuales ustedes tienen que trabajar en el texto. Entonces ahora pondríamos primero t, que es 4i, que es 2j y que es 3k. Y multiplicamos ahora por b, que en este caso es i 3j menos k. Veamos el resultado. Así que multiplicando componente a componente nos da 4, 2 por 3, 6 y 3 por 1, 3 menos 3. El resultado del vector t por b es también 7. Esto quiere decir que el producto vectorial entonces
de vectores en R3 también es conmutativo y ustedes tendrán una actividad para demostrar el resto de propiedades. Finalmente, vayamos al desarrollo del producto vectorial entre vectores. Voy a utilizar de la misma forma los vectores B y T. Para esto planteamos lo que se llama una matriz de componentes cogiendo solamente los coeficientes 1, 3 y menos 1. Los componentes del segundo vector que son 4, 2 y 3. Finalmente proponemos solamente los componentes del vector I, los componentes del vector J, los componentes del vector K. Y multiplicamos y desarrollamos este matriz por el orden de los componentes de la tercera fila. Es decir, como ustedes saben, encerremos un círculo, el vector I, tachamos la línea a la que pertenece a la columna primera y tachamos la columna tercera. Nos deja una matriz de 2 por 2 que la resolvemos así. Primero, este componente I pertenece a la primera fila y tercera columna. 1 más 3 nos da 4, que es número par. Si es número par, el signo que tiene se conserva. Así que esto será I que multiplica a 3 por 3, 9, y 2 por menos 1, menos 2. Como es resta, entonces menos por menos más. Por lo tanto, 9 más 2. Para el primer componente. Para el segundo componente, tendríamos, voy a tachar esta línea nuevamente, y ahora el que borramos ya no es I, sino la fila J. Tachamos esta columna, y tachamos esta columna. Como esta J pertenece a la columna número 2 y a la fila 3, es 5, que es número impar. Por lo tanto, el signo que precede a J será menos J, que multiplica a la matriz que nos queda de 2 por 2. Tachado de esta y esta, entonces nos queda 1 por 3, 3. Menos el producto de 4 por menos 1, menos 4, y por menos nos daría más 4. Finalmente, eliminamos este círculo para eliminar la fila y columna del término K. En este caso, al eliminar K y al eliminar la fila, tendríamos también una matriz de 2 por 2, y para sacar el signo de K tendríamos tercera fila, tercera columna, 3 más 3, 6, número par, conserva el signo, así que viene más K, que multiplica, y a la matriz de 2 por 2. 1 por 2, 2. 4 por 3, 12. Como es menos, cambiamos de signo, menos 12. Así, el producto que resulta, el producto vectorial de B por T ha sido 9 más 2, 11i, 3 más 4, 7, menos 7j, y 12 menos 10, 2 menos 12 menos 10, menos 10k. Tienen ustedes la exposición
entonces de cómo se puede desarrollar los tres tipos de producto que nos da la forma vectorial en R3. Producto por un escalar, producto escalar entre vectores y producto vectorial de vectores. Cada uno con su respuesta. El primero nos da un escalar multiplicado n veces un escalar. El segundo nos da simplemente como resultado una escala, un número. Y el tercero obtenemos otro vector que nos señala el producto. Vamos entonces a ver algunas aplicaciones que podemos desarrollar con el capítulo 6 que hemos estudiado y que es referente a la composición de funciones, las inversas y los vectores en R3. Vamos entonces a las aplicaciones que nos permite el producto de composición de funciones, que en sí nos introduce ya a una aplicación de la matemática en altas esferas, digamos así, ya en problemas que se aproximan bastante a la realidad para resolverlos. Y una segunda aplicación, aparte de la composición de funciones, tenemos la que nos dan los vectores en R3, que nos pueden servir para resolver ecuaciones que algunos problemas asimismo de la realidad nos llevan a plantear ecuaciones vectoriales en el orden de los tres componentes. Vayamos con la primera parte de las aplicaciones en cuanto a composición de funciones. Se plantea el siguiente problema. Un globo esférico se infla, creciendo su radio a 2 centímetros por segundo. Exprese su volumen en función del tiempo. Simplemente, nosotros observamos que en el problema hay una función, que es la función del radio, que nos da prácticamente su velocidad. Y hay otra función, que es la función volumen de ese globo esférico que se infla. Por lo tanto, podríamos nombrarle como función a la número 1, función radio. Y tenemos una segunda función para nombrar, que sería la función volumen. Los datos están incluidos aquí. Primero, el radio está creciendo a una velocidad de 2 metros por segundo. Si hacemos cuenta, sería 2 centímetros y el tiempo que se mide en segundos sería t. Y miren, usted ya tiene la función r es igual a 2t. Para la segunda función, averiguamos cuál es la fórmula del volumen. Y sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 pi por el radio al cubo. Entonces tenemos dos funciones como requisito para la realización de la composición. Siguiendo el proceso, vemos que nos pide expresar el volumen. Entonces diríamos que la primera fórmula es volumen. Composición, volumen de, en función del tiempo, pero el tiempo expresa el radio. Así que nos pide una composición del volumen de R. Y R está expresado en tiempo, nos llevará a expresar el volumen en función del tiempo. Así que si esto expresamos, y de acuerdo al concepto que hemos visto en la composición de funciones, esto explica que es B de R de T. Por lo tanto, R de T, la primera función es 2T. Dejaríamos en el paréntesis en blanco. Por lo tanto, desarrollamos la función volumen. Y el volumen es 4/3 pi radio al cubo. Hemos puesto primero la fórmula del volumen. Y en el espacio vamos a poner la fórmula del radio. Y el radio es igual a 2t. Entonces ya casi tenemos la función del volumen que expresa en función del tiempo. A este resultado de B de R le vamos a llamar el volumen de este globo
en función del tiempo. Si realizamos las operaciones, el volumen, noten que pongo aquí ya de t, b de t, volumen en función del tiempo será 2 al cubo es 8 por 4, tendríamos 32 sobre 3. Pi y t al cubo nos da lo que se expresa y pedido en el problema. El volumen de la esfera expresado en función del tiempo. Ustedes van a tener mucha aplicabilidad de estos problemas, sobre todo al tratar problemas de integrales, de derivadas, de doble integral o de triple integral. Veamos una segunda aplicación. La segunda aplicación nos pide que resolvamos esta ecuación vectorial. Pues como cualquier sistema o cualquier ecuación vamos a ir reemplazando los datos. Aquí tenemos x que multiplica y el vector c sería 2 menos 1 menos 3 y el vector y que multiplica a d será menos 1 y menos 1. Esto debe ser igual a e, pero e es igual a 1 menos 5 menos 9. He aquí que hemos planteado una ecuación que usted se estará preguntando, será difícil resolver, pero que en realidad es una facilidad única, ya que se facilita porque nosotros ya hemos resuelto estos problemas. Si es que nosotros efectuamos el producto y la suma vectorial, aquí lo que tenemos es 2x al multiplicar x por 2 y y por menos 1 me da menos 10. Sumando de una vez, el primer componente es 2x menos 10. Hagamos lo mismo con el segundo componente. X por menos 1 es menos x y menos y. El segundo componente será menos x menos y. Y el tercer componente de la suma y producto sería menos 3x y menos y. Y tenemos el vector compuesto de xc más yd. Debe ser igual al vector 1 menos 5 menos 9. Esto nos ayuda mucho porque podemos plantear un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Si cogemos cada componente, es decir, 2x menos y, e igualamos al componente respectivo de x o ijk, como quieran, es igual a 1, nos da el primer componente y el primer componente, la primera ecuación. Una segunda ecuación nos da menos x menos y será igual al segundo componente, que es menos 5. Y una tercera ecuación la logramos desde menos 3x menos y, que debe ser igual al tercer componente, que es menos 9. Entonces, tenemos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, al cual lo podemos resolver con los métodos que ustedes ya conocen. Por economía de tiempo vamos a resolver tomando las dos primeras ecuaciones por el método de suma y resta. Así que escribo 2x menos y es igual a 1 y le vamos a sumar con esta segunda ecuación. Pero para ello le voy a multiplicar por 2 a la segunda ecuación. 2 por menos x me da menos 2x. 2 por menos y me da menos 2y. Y 2 por menos 5 me da menos 10. Estamos resolviendo las dos primeras ecuaciones. Así que, como vamos a sumar, nos vemos en la posibilidad de eliminar la variable x. Y nos queda menos 3y es igual a menos 9. De donde podríamos decir
que y es igual a 3. Los procesos están claros. Como ya tenemos una solución, podemos emplear esta para reemplazar en cualquiera de las tres. Vamos a tomar la tercera si involucramos las tres ecuaciones. Como y es igual a 3, decimos menos. Entonces decimos menos 3x menos y, pero y vale 3, es igual a menos 9. Y resolviendo la ecuación tendríamos menos 3 será igual, menos pasa más, menos 9 más 3. Así que menos 3 es igual a menos 6. Por tanto, x es igual a menos 6 sobre menos 3 y en consecuencia, menos por menos más, 6 para 3, 2, la solución. Es decir, que la ecuación planteada se resuelve con x igual a 2, con y igual a 3. El proceso de verificación lo dejamos al estudiante para que verifique la igualdad que se da al resolver la ecuación.